Bienvenido a esta entrega sobre los fundamentos de Oracle Cloud Infrastructure. Hola, soy Francisco Sotelo y me da mucho gusto saludarte. En este módulo en particular, hablaremos acerca de los diversos servicios de cómputo que se ofrecen en Oracle Cloud Infrastructure OCI. La agenda de este módulo. Iniciaremos con la revisión de las ofertas de Bare Metal y máquinas virtuales, VMs. Veremos varias opciones en torno al concepto de escala, ya sea escala horizontal o escala vertical. Platicaremos de Oracle Container Engine como un servicio administrado de Kubernetes y finalmente veremos las funciones de Oracle. Primero, veamos las ofertas que se tienen de cómputo. La gama de servicios u oferta de servicio de cómputo como servicio para satisfacer los requerimientos de carga de trabajo y aplicaciones son hosts dedicados, Bare Metal Server, hosts virtuales dedicados, máquinas virtuales, así como el motor de contenedor y funciones. Todos son en cierto modo un cómputo continuo. Así que empecemos con el servicio de Bare Metal. En este caso, y básicamente lo que se obtiene es un servidor físico sin virtualización. Como puedes ver en la lámina, se debe de administrar la capa de virtualización. Además, administrar todas las cosas que están por encima de eso: sistemas operativos, tiempos de ejecución, aplicaciones, bases de datos, etc. En el caso de un host virtualizado o host virtual dedicado, te proporciona una máquina virtual dedicada que se ofrece como un servicio. Una máquina virtual es un inquilino en un host con virtualización basada en hipervisor, es decir, un modelo multiinquilino, multitenant, de nube pública. En este modelo se administran sistemas operativos, código, bases de datos y aplicaciones, y pueden ser ambientes de prueba, de calidad, de parcheo, etc. Sin embargo, no estarás administrando la capa de virtualización porque el proveedor de la nube es quien se encarga de eso. En el caso de los contenedores, estarás administrando únicamente tu código y, por supuesto, estarás administrando el contenedor de la aplicación, el cual es un contenedor de tiempo de ejecución, runtime, que ejecuta contenedores y administra imágenes de contenedor en un nodo. El contenedor de aplicaciones o el contenedor de tiempo de ejecución, runtime container, más conocido es Docker, pero también hay otras opciones disponibles. Y finalmente tienes functions, donde simplemente escribes el código. Tú escribes el código en diferentes lenguajes y no te preocupas por la infraestructura subyacente, ya que de igual forma el proveedor de la nube se encarga de dicha infraestructura. Al escribir tu propio código e implementarlo, puedes llamarlo directamente o activarlo como respuesta, response, a cualquier tipo de evento. Esto normalmente lo construyes para consumir los recursos en ejecución y aproveches esta ventaja de tener un precio basado en el consumo. Todos estos servicios básicamente son cobrados en un modelo de pago por uso, pay as you go. Sin duda, el servicio de Functions te llevará al siguiente nivel, donde solo pagas por los recursos consumidos durante la ejecución del código. Ahora bien, ¿por qué se tienen todas estas diferentes ofertas? Bueno, en realidad, ya que esto depende de los requerimientos de tu aplicación, es posible que solo desees escribir código y ejecutar la aplicación de esta manera, o es posible que desees ejecutar y administrar todo en una máquina completa. Ahora, hablaré un poco más de Bare Metal. Básicamente obtienes un servidor físico sin virtualización. Oracle llama a esto una virtualización fuera de la caja. El Bare Metal no tiene una virtualización, pero ¿qué es esta virtualización fuera de la caja? Esto significa mantener la red y el almacenamiento separada del servidor a través de una tarjeta. También esta tarjeta es llamada de silicio personalizado, Custom Silicon. La mayor parte de operaciones de almacenamiento y red se realizan mediante esta tarjeta, que se encuentra fuera del servidor o fuera de la caja, pero el servidor en sí no tiene virtualización, eso es Bare Metal. La siguiente solución es en sí un servidor completo Bare Metal, con virtualización basada en hipervisor. En el caso de Oracle Cloud Infrastructure, se toma la máquina completa y luego se coloca encima un hipervisor para administrar y ejecutar máquinas virtuales. Este suele ser un modelo de múltiples inquilinos, multitenant model. Hay un tercer modelo que se llama Dedicate VM Host. Básicamente es parecida a la solución anterior, pero la oferta es de un solo inquilino.
lo que significa que se tiene acceso a toda la caja por un solo inquilino. Por lo tanto, se asegura al cliente que toda la caja tenga máquinas virtuales solo de su propiedad. ¿Y por qué harías esto? Bueno, esto brinda el más alto nivel de seguridad y puedes administrar todo tú mismo. Lo mejor de ambos mundos, obtienes una máquina virtual completa dedicada y todas las VMs son tuyas. Esto es un modelo de VM de un solo inquilino. Una cosa que debes de tener en cuenta, ¿por qué todos los modelos usan una máquina virtual subyacente? Esto es porque las APIs son consistentes. Las ofertas son de primera clase del servicio de nube de Bare Metal, así que el servicio de Bare Metal corre debajo y ya sea que estés ejecutando máquinas virtuales o hosts virtuales dedicados, se llaman a las mismas APIs. Ahora, ¿cuáles son los casos de uso de Bare Metal? El primer caso de uso son las cargas de trabajo que requieren un alto rendimiento. Aquí comúnmente se puede ejecutar las bases de datos. El siguiente son las cargas de trabajo que tienen requerimientos de no virtualización. Otro uso son las cargas de trabajo que requieren un hipervisor específico. Es posible que hayas escuchado este término llamado traiga su propio hipervisor. Por lo tanto, podrías tú ejecutar tu propio hipervisor y, según su caso de uso, usar un hipervisor específico. Finalmente, cargas de trabajo que requieren traer tu propia licencia. Por ejemplo, si estás ejecutando SQL Server o estás ejecutando Exchange u otro, es posible que desees traer esas cargas de trabajo y traer tus propias licencias. En algunos casos necesitas una máquina completa para que esas licencias funcionen, de acuerdo con los requerimientos. Por ejemplo, es el caso de Exchange, que finalmente utilizarías en el segundo modelo. Este es el modelo más simple que la nube pública tiene disponible, el modelo de máquina virtual. Significa que tienes un hipervisor ejecutándose en la máquina. ¿Y en qué momento podrías utilizar una máquina virtual? Cuando deseas controlar todos los aspectos de un entorno. Te brinda el máximo control. Por ejemplo, cuando necesitas implementar una aplicación heredada, ya sea que estés ejecutando algo en Windows o Linux, antes las nubes públicas o antes de las nubes públicas, VMware tenía esta oferta sobre virtualización, lo que realmente condujo a una mejor agrupación de recursos. Y es por eso que se volvió tan poderoso y ampliamente utilizado, como lo son hoy las nubes. Por lo tanto, es posible que aún ejecutes máquinas virtuales y aplicaciones en VMware. Si estás en ese escenario y deseas utilizar la nube pública, una opción más simple es empaquetarlos, moverlos y mudarlos hacia la máquina virtual de la nube. También puedes usar máquinas virtuales para mover aplicaciones desde un entorno local hacia la nube. Si estás migrando algo, las máquinas virtuales en realidad tienen mucho sentido. Las máquinas virtuales en sí requieren bastante trabajo. Esa es una de las desventajas de este modelo. Te da un máximo control, flexibilidad, etcétera, pero tienes que gestionar los componentes, por ejemplo, instalar actualizaciones, parches, cuidar sistemas operativos y en general la seguridad, red, firewalls, etcétera. Esto es lo mismo en cualquier proveedor de la nube. Tienes que encargarte de todas estas cosas, como administrar, monitorear, verificar constante los eventos de la máquina virtual y además la configuración de las aplicaciones, porque estás implementando tus aplicaciones en una máquina virtual, por lo que es tu responsabilidad configurarlas correctamente. Y finalmente también tienes que gestionar cosas como escalabilidad, es decir, si envías más tráfico hacia tu máquina virtual, un tráfico variable, esto representa más carga para tu máquina virtual, por lo cual, en consecuencia, tu máquina virtual debe de escalar. De lo contrario, es posible que tu aplicación no funcione de manera correcta. Estos son solo algunos casos de uso de cómo utilizarías una máquina virtual y algunas de las consideraciones generales que tienes que tener en cuenta al utilizar máquinas virtuales. Ahora, veamos algunos conceptos básicos de instancia. Y en estos conceptos básicos se aplica a Bare Metal, se aplica a máquinas virtuales y se aplican a hosts virtuales dedicados. En este sentido, instancia le llamaremos a una máquina virtual o a un Bare Metal. Es igual en todos los casos. ¿Por qué? Bueno, hablamos de todas estas ofertas que utilizan internamente Bare Metal. Ahí es donde se construye como capas, es decir, tienen las mismas APIs. Y como cualquier nube,
se tienen diferentes tamaños, con CPU, memoria RAM, anchos de banda y diferentes tamaños para tus instancias, ya sean máquinas virtuales o físicas como lo son Bare Metal. Ambas soluciones soportan tanto Intel como AMD, aunque te comento que Intel es el modelo más común en la nube. Ahora bien, ¿qué instancias específicas en cuanto a uso, por ejemplo, unidades de procesamiento gráfico, GPUs, cómputos de alto rendimiento, HPC, acceso remoto directo a memoria, RDMA? Claramente cada instancia cuenta con detalles específicos para este tipo de instancia y carga de trabajo. Ahora, ten en cuenta que cuando hablamos de cómputo aunque hablamos del cómputo como algo aislado, el cómputo de hecho depende mucho de las redes y del almacenamiento, particularmente de este último, el almacenamiento, ya que tenemos el volumen de inicio, el boot volume del sistema operativo, otros servicios ejecutándose en este volumen. Estos datos en realidad no viven dentro de una instancia local, aunque podrías adjuntar directamente el almacenamiento. Por lo general se tiene almacenamiento remoto y este almacenamiento en realidad es un servicio que usa block volume. Piensa en este servicio como un disco SATA. Quiero resaltar que el volumen de inicio, el boot volume, y el volumen de bloque, block volume, son la misma oferta, lo que significa que el volumen de inicio es un volumen de bloque. El caso de uso específico para el volumen de arranque es mantener los discos del sistema operativo donde reside o donde arranca la instancia. Y finalmente tienes una red virtual en la nube, donde se tienen muchas capacidades de red, como lo apreciamos en la imagen. Aunque esta imagen denota algo muy simplista, esto es algo complejo, ya que tienes regiones, como hablamos en la arquitectura física de OCI. Dentro de una región tienes dominios de disponibilidad, puedes tener una o tres, y una red de nube virtual, una VCN, que es una solución lógica, es decir, una red definida por software en OCI. Ahora tenemos la instancia. Esta es una imagen más realista de cómo se ve una instancia en OCI. Y de manera similar que en otras nubes, aprovecha las características de VCN, ya que podrías hacer un montón de cosas aquí sobre seguridad, como mantener una NIC virtual, es decir, tu tarjeta de red virtual en una subred, asignar direcciones IPs, etc. Esta instancia, por ejemplo, tiene una tarjeta de red física. Ahora virtualizamos a esta y la llamamos NIC virtual. Y esta NIC virtual se coloca en la subred de la instancia. Por lo general verás que la instancia que se muestra aquí, en realidad la instancia no vive dentro de una construcción lógica. Solo la NIC virtual vive dentro de ella. ¿Por qué hacemos eso? Ya que la NIC virtual asignaríamos una IP privada o pública según necesitemos. ¿Qué capacidades de red avanzadas obtienes en la propia NIC? La NIC se ejecuta en una subred específica. Configura sus IPs, obtienes sus listas de seguridad, tus grupos de seguridad de red, puedes proteger tus instancias usando un firewall o incluso dentro de la misma NIC poder colocar un firewall, entre otras cosas que abordaremos a detalles en el capítulo de red. Ahora, como mencionamos, la instancia de cómputo utiliza el servicio de volumen de bloque, el volumen de bloques. Y hay dos tipos de volumen de bloques, como ya mencioné. Uno se llama disco de arranque, donde se guardan los sistemas operativos, y el otro son los discos de datos. Volúmenes de bloque, donde residen propiamente los datos. Estos datos viven en servidores remotos y la instancia arranca desde ahí. El disco de arranque y el disco de datos se mantienen remotos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, si la instancia deja de estar disponible, los datos no se pierden. Bien, ahora veamos este tema muy importante, los tipos de escalado compatibles con Oracle Cloud Infrastructure. El primero se llama escalamiento vertical y el segundo escalamiento horizontal. Básicamente el escalado vertical significa que puedes escalar hacia arriba o hacia abajo. Esto es que podrías pasar de una máquina virtual de un core de un core a dos cores, cuatro cores, ocho cores y así sucesivamente. Y también puedes bajar esta capacidad. Imagina que tienes una máquina virtual de 16 cores, la pasarías a una de 8, por ejemplo. Es importante que para poder cambiar el tamaño de esta instancia se debe de detener antes. Esta característica de asignación es automática, pero en el momento
En este momento tienes una limitante que necesitas detener la máquina o reiniciarla para cuando cambies el shape, que es la plantilla con la cantidad de CPUs de estas máquinas. Hay un tiempo de inactividad muy breve que se requiere. Es necesario detenerlas para que tome el cambio en cuanto a tamaño. Ahora bien, hay algo llamado también autoescalado, que es literalmente una escala horizontal. Lo que se hace es un ajuste de escala automático habilitando o incrementando el número de máquinas virtuales. Es decir, tomas una máquina virtual, una imagen con su configuración automática y la dejas como plantilla. Tienes una instancia en ejecución lista, pero se requieren 4 copias, por ejemplo. Este sería nuestro caso de uso. Puedes escalar horizontalmente. Esta operación se llama escalada horizontal y obtienes 4 instancias. También puedes hacer lo contrario. Si tienes 4 instancias en ejecución, es decir, reduces una y pasas a 3 instancias. Esto es una escalada horizontal, agregar o disminuir instancias. ¿Y por qué harías eso? Bueno, la idea aquí es que si una máquina virtual falla, las demás sigan funcionando, por lo que obtendrías una alta disponibilidad. Esto es por lo que usarías una escala horizontal. Sin duda, esta es la arquitectura de aplicaciones predominante en la nube. Y nuevamente la idea es que puedas igualar tu demanda de tráfico agregando o eliminando máquinas virtuales automáticamente. Y lo hacemos en OCI según las métricas, pero agregando CPUs o memoria. De hecho, podrías igualar la demanda de tráfico agregando o eliminando máquinas virtuales. Históricamente esta es una de las razones claves por la cual también se volvió la nube tan poderosa, por llevar a cabo esta actividad. En on-premise realmente es algo un poco más complejo. En la nube en realidad es mucho más fácil y puedes automatizar todo este proceso. Y lo mejor es que no hay ningún costo adicional por usar el ajuste de escala automático. Entonces, ¿cómo funciona el autoescalado? Es muy sencillo y para ello necesitas tener una instancia en ejecución, es decir, crear una configuración. Esta configuración no es más que una imagen del sistema operativo, metadatos, discos de almacenamiento, etc. Básicamente estás creando una imagen Gold para que finalmente tomes esa configuración y te permita crear todo un grupo de instancias. En lugar de una sola instancia, ahora tenemos 2 o más. La idea es colocar estas instancias en diferentes dominios de disponibilidad, te lo voy adelantando, y poder administrarlas todas juntas, es decir, iniciarlas, detenerlas, actualizarlas, terminarlas, etcétera. Por lo tanto, en lugar de administrar una sola máquina virtual a la vez, administras a escala este conjunto de recursos. Podrías administrar incluso cientos de máquinas virtuales juntas como una sola unidad. El siguiente paso es definir las reglas de escala. Por ejemplo, si el CPU o la memoria superan el 70% al agregar 2 instancias o si están por debajo de este 70%, eliminas 2. Básicamente ese sería tu umbral. El ejemplo que se tiene es un tamaño inicial y automatizas de acuerdo a las métricas y umbrales. Agregas o eliminas 2 o más instancias. Y esto es básicamente el ajuste de escala automático. Puedes automatizarlo todo. Y esto realmente te brinda un poder de igualar las cargas de tráfico y escalar las aplicaciones sin problemas. Pues bien, hasta ahora hablamos de estas máquinas virtuales en Bare Metal y analizamos los conceptos básicos de instancias y escalado ya sea vertical u horizontal. Vayamos rápidamente a la parte de contenedores. Es decir, la oferta de Oracle Container Engine para después llegar al módulo de Oracle Functions. Ya hemos hablado acerca del concepto de máquinas virtuales y hablamos de que una máquina virtual es un invitado dentro de un host con virtualización basada en hipervisor. Esto significa que se tiene el hardware y una capa ligera llamada Virtual Machine Manager, que es el hipervisor. Las máquinas virtuales incluyen un sistema operativo, binarios, paquetes, etc. Como vemos, las máquinas virtuales han sido conducidas a una mejor agrupación de recursos. ¿Sí? Anteriormente tenías todo esto en una sola caja y solo se podía ejecutar una aplicación. Con la llegada de máquinas virtuales puedes dividir ese hardware en varias máquinas virtuales y tener una mejor agrupación de recursos. Pero también hay algunas desventajas con este término de máquina virtual. El primer caso
Se repite el sistema operativo en todas partes y con el tiempo se vuelve un modelo abultado, es decir, estás empaquetando sistemas operativos en todas las máquinas virtuales. Tomando el ejemplo anterior, hablamos sobre el ajuste de escala automático. Si tienes 10 máquinas virtuales, básicamente estás empaquetando 10 veces el sistema operativo. Este modelo se vuelve un poco complejo de manejar. Ahora tenemos el concepto de contenedores, donde subimos la abstracción a un nivel más, es decir, virtualizar el sistema operativo. Es decir, contenedores que se ejecutan encima de estos sistemas operativos y con ello el cómputo incluye la aplicación y todas sus dependencias. Pero como lo adivinaste, compartes el kernel o el sistema operativo con otros contenedores. Ahora, de esta manera los contenedores no están vinculados al sistema operativo invitado, como las máquinas virtuales, no están vinculados a ninguna infraestructura específica. Pueden ejecutarse on-premise o pueden ejecutarse en la nube pública. Ahora, la pregunta aquí es cómo implementarlos. Porque literalmente no vas a ejecutar un solo contenedor, vas a ejecutar una gran cantidad de contenedores como se hace con las máquinas virtuales. Hay varias formas de hacerlo. Podrías por ejemplo, abrir manualmente una consola de Secure Shell dentro de las máquinas e ir ejecutando contenedor por contenedor. Bueno, Docker es el contenedor más popular de tiempo de ejecución. Ya lo habíamos comentado, el Container Runtime. Aunque también hay otros contenedores de tiempo de ejecución. Hay una opción más para hacer esto. Puedes hacer scripts, un config management, pero por lo general, por lo que se volvió tan poderoso y popular en los últimos 2 o 3 años son los sistemas de orquestación. ¿Y qué son estos sistemas de orquestación? Bueno, el más popular es algo llamado Kubernetes. A veces lo verás como K8S y hay una historia de por qué sobrevino este nombre y por qué lo nombraron así, que quizá en otro momento te contaré. Pero K8S es un sistema de orquestación de código abierto para automatizar la implementación y escalado y la administración propiamente de las aplicaciones y contenedores en contenedores. Ten en cuenta que esto va más allá de los fundamentos. Tenemos ya un curso sobre esta parte de Kubernetes y Oracle Container Engine, donde profundizamos más acerca de este tema. Pero solo para darte una descripción general, la forma en que funciona Kubernetes es que Kubernetes no ejecuta contenedores directamente. Lo que hace es envolver los contenedores en una estructura de nivel superior llamada pod y piensa en pod como una unidad de implementación pequeña creada y administrada por Kubernetes. ¿Qué es realmente pod o qué representa? Representa un grupo de uno o más contenedores y estos contenedores, como hablamos, podrían usar Docker como contenedor de tiempo de ejecución. Tienen un almacenamiento compartido, que aquí no se muestra en esta figura, pero que esto se vuelve un poco más complejo. También comparten el espacio de nombres de red como clúster único de direcciones IP y también tienen información de cómo ejecutar cada contenedor, versiones de imagen, puertos específicos, etcétera. Detalles como te comento que en este curso de fundamentos no nos centramos. Ahora, cada pod está vinculado al nodo donde está programado y estos nodos son en realidad tus instancias. Por lo tanto, puede ser un bare metal, pueden ser máquinas virtuales o hosts dedicados, el modelo que tú desees utilizar. El pod básicamente está vinculado al nodo, por lo que puedes ver dónde vive, dónde está programado y permanecerá ahí hasta su terminación. O podrías tener una política de reinicio o eliminarla. Así es que básicamente así es como funciona más o menos a un alto nivel Kubernetes, ¿no? Y hay muchos detalles sobre Kubernetes bastante conocido, bastante contenido de capacitación disponible. Ahora, Oracle Container Engine es un servicio totalmente administrado, escalable y de alta disponibilidad basado en Kubernetes, que puedes usar para implementar tus aplicaciones de contenedor en OCI. También existe otro servicio llamado Container Registry de Oracle Cloud Infrastructure o OCI sorry, en un servicio de Docker Container Registry administrado y se puede usar para extraer imágenes para la implementación de Kubernetes. Estos contenedores se basan en imágenes y los servicios de OCIR que se ejecutan ahí. En realidad, podrías almacenar tus imágenes en este servicio y utilizarlas en la implementación de Kubernetes, como te comento.
Bien, el último tema es el tema de funciones. Esta oferta, como te había comentado, es una oferta sin servidor. Se puede decir que es la unidad de cálculo más pequeña donde se escribe código. Generalmente hace una cosa una cosa simple y luego muere. Esto básicamente lo hacen todas las funciones, ¿no? Con Oracle Functions puedes escribir código en Java, en Python, en Node, en Go, incluso hasta en Ruby. Y de hecho, para otros casos de uso puedes traer tu propio archivo Docker e implementar ese código y llamarlo directamente o activarlo como respuesta a eventos. Por lo que se factura solo por los recursos consumidos durante la ejecución, como le comentamos hace un momento. Así que esto realmente lleva el precio a un siguiente nivel. Es un precio basado en consumo en lugar de un precio de pago por uso. ¿Cómo funciona? Llevas el contenedor a un registro y en realidad usas contenedores debajo de las capas. Luego configuras el disparador o el trigger y el código se ejecuta cuando se activa y solo se paga por ese tiempo de ejecución. Una cosa que necesitamos tener en cuenta es que la función o functions en Oracle se basa en el proyecto de FN y el proyecto de FN es una plataforma sin servidor nativa de contenedores de código abierto que puede ejecutarse en cualquier lugar, en la nube o en on-premise. Así que esa es una función de diferenciación única que tiene en comparación con algunas de las otras ofertas sin servidor que existen actualmente en el mercado. Pues perfecto. En resumen de este módulo en particular, analizamos las máquinas bare metal, servidores físicos sin virtualización. También entramos en la parte de máquinas virtuales y las diferentes opciones de escalado disponibles con máquinas virtuales, ya sea escalamiento vertical o horizontal. Analizamos muy brevemente qué es Kubernetes y Oracle Container Engine, que es una oferta de Kubernetes administrada en la nube. Y por último, analizamos esta parte de funciones, ¿no? Basadas en el proyecto de FN, la oferta sin servidor y la unidad de cómputo más pequeña disponible en cloud, en Oracle Cloud Infrastructure. Pues te agradezco por repasar este módulo y espero verte en el siguiente capítulo. Hasta luego.